Apreciado y querido amigo, Dios ha establecido en su palabra mandamientos los cuales Él encargó que fuesen cumplidos por todos aquellos que aman a Dios y que creen en Él. Actualmente nosotros estamos en el último periodo de tiempo de la historia del mundo. Muy pronto, no sabemos cuándo, la Biblia no lo dice, pero pronto, Jesús aparecerá en las nubes de los cielos con gran poder y gloria para buscar a un pueblo que hoy se está preparando para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una lucha grande, tenemos unos desafíos. El desafío es predicar este evangelio del reino a todo el mundo para que cada persona pueda decidir colocarse del lado de Dios o colocarse en las filas del enemigo. Mi anhelo es que tú puedas estar entre las filas de Dios, puedas ser parte del pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos y que tiene una fe firme e inconmovible en Cristo Jesús. Hay un tema del cual quiero hablar hoy en especial. Es el tema más discutido durante todos los siglos del cristianismo y que a medida que pasan los días seguirá siendo el más discutido y terminará como el gran tema en discusión de toda la raza humana. Es la cuestión del día de reposo. Sí, la cuestión del día de reposo. Dios estableció un día desde el principio como día de adoración, día de reposo, desde la creación del mundo. Pero eso fue cambiando. Hoy en la actualidad, el mundo cristiano cree que el domingo es el día del Señor, es el día de reposo y es el día de adoración. Pero ¿será que la Biblia apoya esa creencia? ¿De dónde surgió eso? No surgió de la Biblia. La Biblia no lo apoya. La Biblia dice que el séptimo día, que es el sábado, fue establecido por Dios desde el principio de la creación del mundo como un día santo y un día apartado por Él. Eso lo encontramos en Génesis el capítulo 2 y el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Para dejar bien claro esto, el séptimo día es el sábado. Incluso ahí en la Biblia lo dice, aquí equivale a sábado en todos los lugares donde habla del día de reposo. Y también dice que el día de la resurrección de Jesús, que todo el mundo sabe que fue un domingo, es el primer día de la semana. Entonces el primer día de la semana es el domingo y el séptimo es el sábado. Fue así desde el principio. Ahora el ser humano ha querido cambiar esto. Pero la Biblia también deja en claro que nadie puede cambiar ni una tilde de lo que Dios dejó establecido en su palabra. Pero hay un asunto tremendo. Las personas comienzan a decir que el sábado era un día, era un mandamiento para el pueblo judío, para Israel, que era del antiguo pacto, que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, y inventan una cantidad de argumentos para decir que ya no se debe obedecer ese mandamiento. Pero realmente eso
Es lo que la Biblia enseña. La Biblia apoya eso. La Biblia dice que el mandamiento del día de reposo era solamente para el pueblo judío. Vamos a ver ahí, vamos a buscar. Yo voy a buscar aquí, a ver qué nos dice la Biblia. En Isaías el capítulo 56. Isaías capítulo 56, el versículo 2 dice así: Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, partiendo de este texto, dice que bienaventurado quiere decir dichoso, feliz el hombre que hace esto, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Está hablando del hombre, y cuando dice el hombre se refiere al ser humano, Pero continúa diciendo, vamos a ver qué dice más. El versículo 3 dice: y al extranjero que sigue a Jehová. El extranjero era el que no era de Israel, el que estaba fuera de Israel y el que no era judío. Y al extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco tampoco era israelita, ni judío. He aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Si alguien necesita abrazar el pacto de Dios es porque no está en el pacto. Y Dios le dice así a esta gente que no era judío, que no estaba en el pacto de Dios: abracen mi pacto y hagan lo que yo les he mandado. Y dice: y yo les daré un lugar en mi casa. Y para darle un lugar en su casa quiere decir que no tienen ningún lugar, o hasta ese momento no tenían un lugar dentro de su casa. Entonces, si ya tuviesen un lugar, no se le podía dar un lugar. Pero dice: yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, dentro de la ciudad. Se está hablando para gente que está fuera de Israel, que no es israelita ni judío. Y dentro de mis muros le daré un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Aquí la Biblia está hablando de los cristianos, está hablando de los gentiles, está hablando de los pueblos exteriores fuera de Israel. Dice: yo le daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Antes, cuando Cristo no había venido, estamos separados. Había un muro, una pared divisoria que dividía el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Pero Jesús vino y derribó el muro separatorio. Ahora nos unió por su gracia y por su amor. Y Él nos dice que debemos guardar y abrazar el pacto de la ley de Dios, de guardar el sábado como día de reposo que fue establecido desde el principio del mundo. Versículo 6 dice así: y a los hijos de los extranjeros no israelitas que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. La palabra de Dios no puede ser más clara, no puede ser. Entonces, cuando yo escucho que una persona dice que ese fue un mandamiento antiguo para Israel, que era solo para los... Yo me pregunto, ¿de dónde sacaron esa teología? Porque la Biblia no los apoya.
La Biblia no les apoya sus argumentos. Ahí inventan otros argumentos. Dicen, no, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de Mateo en adelante, no aparece en ninguna parte una orden para guardar el sábado. ¿Cómo va a aparecer una orden de algo que ya fue establecido desde el principio, desde la creación del mundo? De la misma manera como no aparece, por ejemplo, una orden diciendo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y nosotros como cristianos sabemos que el nombre de Dios es santo y debe ser respetado. Y Pablo ni los apóstoles nunca dijeron que hiciéramos eso, pero eso es un mandamiento de Dios y está establecido por Dios, al igual que el cuarto mandamiento, y también debe ser cumplido como todos los otros. ¿Por qué no aparece? Sencillamente porque los cristianos, los discípulos, todos los que creían en Cristo, en aquel entonces, en aquel tiempo, todos guardaron el sábado. Todos guardaban el sábado. Sí, judíos, gentiles, fueran como fueran, todos guardaban el sábado. Eso está en la Biblia. No es invento de nadie. Invento es aquel que dice que no está y que no aparece. En la Biblia está. Vamos a abrir la Biblia. Hay que estudiar la Biblia porque la Biblia es la que nos muestra el camino que debemos seguir. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 56. Y aquí está hablando de las mujeres que eran seguidoras de Jesús y de María y de las demás mujeres que habían seguido a Jesús al momento de su crucifixión. Dice así: y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Jesús ya estaba muerto y ellas continuaron guardando el sábado. Así que ese argumento de que la muerte de Jesús, ya ahora no estamos bajo la ley, no hay que guardar más los mandamientos, es totalmente falso y errado. Los discípulos continuaron guardando los mandamientos, incluyendo el mandamiento de guardar el sábado, después de la muerte de Jesús. Y vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y el versículo 14. Aquí dice así: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidio. Eran pueblos gentiles, pueblos no judíos. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahí dicen, no, pero ahí era una congregación de judíos, y comienzan a inventar todo tipo de cosas y de argumentos y disculpas para no guardar el día de reposo. Ahí habían judíos, sí, ciertamente, pero también habían gentiles que guardaron el día de reposo y estaban guardando el sábado. Vamos a avanzar un poco para que eso quede claro. Hechos, ahí en el capítulo 13, el versículo 42 dice: cuando salieron ellos, está hablando de Pablo y de otros discípulos, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y es interesante que ellos no dicen mañana domingo, vengan y continúen hablando. No, porque el domingo era un día normal de trabajo. Y Pablo trabajaba como también las demás personas de allí. Ellos le rogaron que el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, les hablase de esas cosas. Gentiles, querido hermano, querida familia, gentiles. Y el versículo 42
44 dice: y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Gentiles que guardaban el sábado, porque estaban siguiendo los mandamientos, estaban aprendiendo lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y ahí aparecen los judíos. Miren que ahora los judíos aparecen aparte. Aquí no estaban los judíos. Dice el 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y arrebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora aparecen los judíos viendo, llenos de celo, viendo que los gentiles están aprendiendo y conociendo, y estaban un sábado con Pablo reunidos, estudiando las Escrituras. Querido amigo y querido hermano, Dios, Él es claro, su palabra es clara, su palabra no falla. Si el ser humano quiere inventar cosas, disculpas, para hacer lo que a él cree que es lo correcto, pues déjame decirle que está muy equivocado. Hay otro texto aquí en Hechos capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo, aquí equivale a sábado, dice mi Biblia aquí abajo, tal vez en la suya también, si es una Reina Valera 1960. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Junto al río, aquí no está hablando de un templo de los judíos, está hablando de un lugar allá en el campo. Y ahí se reunieron mujeres gentiles de la ciudad de Filipos, para escuchar la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, gentiles. Hechos capítulo 17, versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí era en la ciudad de Tesalónica. Pablo, como acostumbraba, una costumbre, algo que se hacía constantemente, acostumbraba que el sábado estar reunido para estudiar la Biblia. Donde quiera que iba, la costumbre de Pablo era que el sábado era día de reposo, de adoración a Dios. Porque así Dios lo dejó establecido desde el principio de la creación del mundo. Así Dios lo dejó establecido. No lo dejó establecido para los judíos allá en el monte Sinaí. Lo dejó establecido cuando creó al mundo, que los únicos que existían eran Adán y Eva. Y el propio Dios, dice la Biblia, que descansó, para darnos ejemplo, porque Él es un Dios todopoderoso que no se cansa ni se fatiga como los seres humanos, y no necesitaba descansar, porque creó al mundo por el poder de su palabra. Ni siquiera hizo fuerza Jesús, Dios, para crear al mundo. Pero dice así: y acabó Dios, Génesis 2:2, en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día, o sea, Dios dejó ese día como bendito, dio una bendición especial al día séptimo. Y lo santificó, quiere decir, lo hizo santo, lo consagró, lo apartó, lo dedicó para Él, para uso sagrado. Entonces ahí las personas dicen: no, pero
Cualquier día es bueno para adorar a Dios, no importa si es el sábado, si es el domingo, si es el lunes, si es el martes. Nosotros podemos adorar a Dios cualquier día, como de hecho lo hacemos. Puede ser un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. Pero el sábado fue el único que fue santificado por Dios, establecido por Dios exclusivamente para la adoración. Yo puedo dedicar un miércoles para adorar a Dios si quiero, pero no puedo dejar de obedecer a Dios guardando el mandamiento de apartar el sábado como día santo que Dios dejó para la adoración y para dedicarlo a las cosas de Dios. Tristemente hoy el ser humano inventa todo tipo de cosas, los engaños de Satanás para hacer a las personas desviarse de la verdad. Satanás sabía que si él lograba que las personas desobedeciesen a Dios en algo insignificante aparentemente de las escrituras, ya era suficiente, así como hizo con Eva y Adán, que comieron del árbol que Dios había dicho que no comieran. Y con eso ya fue suficiente para ellos pecar y ser expulsados del jardín del Edén. De la misma manera como ocurrió allá, Dios dejó un árbol y dijo, no coman de ese árbol. Dios también dejó un día y nos dice, este día es santo y debe ser apartado para mí. Pero el ser humano no obedece a Dios. El ser humano desobedece a Dios. Adán y Eva se arrepintieron después de su pecado. Lloraron, tuvieron que pagar el precio, las consecuencias, y fueron salvos porque se arrepintieron. Pero hoy en día la gente no quiere arrepentirse. La gente quiere desobedecer a Dios, pecar, y aplauden eso y decir que es así, que nadie puede meterse en su vida, que ellos hacen lo que les da la gana. Está bien. Las personas pueden hacer lo que les dé la gana, pero un día tendrán que dar cuentas a Dios de lo que han hecho, de cómo han desobedecido a Dios. Y ay del que peca deliberadamente, del que decide voluntariamente desobedecer a Dios. No somos salvos por obra, que es lo que primero las personas dicen. Ay, no, somos salvos por la gracia de Jesucristo. Únicamente, sí. La gracia de Cristo es la que nos salva, porque Él murió y pagó la deuda nuestra, pagó por nuestros pecados. Pero eso no significa que ahora yo puedo vivir haciendo lo que me dé la gana y pensar que de esa manera estoy salvo. Es un terrible engaño de Satanás para que las personas se pierdan. Sencillamente, no somos salvos. El sábado no me salva es Cristo, dicen las personas. Ni el sábado te salva, ni ir para la iglesia te salva, ni orar te salva, ni ayunar te salva, ni obedecer ninguno de los mandamientos te salva, honrar a papá y a mamá no te salva, no tomar el nombre de Dios en vano tampoco te salva, dejar de robar no te salva. Sin embargo, todas y cada una de esas cosas deben ser hechas, porque así Dios lo estableció, porque así Dios lo ordenó. Y porque los que aman a Dios, dice la Biblia, que guardan sus mandamientos. Y si Dios nos ha dicho que debemos amarlo sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces eso significa que debemos obedecer a Dios por sobre todas las cosas.
Querido amigo, querido hermano, pronto será dado un decreto a nivel mundial. Esto es una profecía, no mía, sino de la Biblia, Apocalipsis 13, en la cual nadie podrá comprar ni vender, sino solamente aquellos que acepten las leyes de los hombres y reciban la marca de la bestia, en lugar de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Así mismo, sí, la marca de la bestia es una ley que está por ser decretada. Y es la ley que manda a todo el mundo a trabajar 6 días de la semana y a guardar el domingo como día de reposo en lugar del sábado, día que Dios estableció. Las personas dirán, pero ¿qué tiene que ver que sea un día u otro? Lo importante es que adoren al Señor. Pues si así fuera, entonces, ¿qué tendría que ver, por ejemplo, que Adán y Eva comieran o no comieran un fruto si todos eran frutos? No se trata de un día u otro, se trata de lo que Dios ha establecido. Y Dios dice que lo que Él establece y lo que Él hace, el ser humano no puede cambiarlo. No puede anularlo. Pero la profecía dice que iba a ser cambiado la ley de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 20. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando de una bestia, la cuarta bestia, la última bestia, de la cual surge un cuerno pequeño que representa al papado, al nuevo orden mundial que está siendo dirigido por el Papa. Un gobierno mundial que será pronto establecido en el mundo para decretar una ley y una unión que el mundo va a aplaudir y va a celebrar, como lo dice Apocalipsis 13. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero Dios quiere colocar su sello en la frente, que quiere decir la mente y el corazón del ser humano. Y eso también Él lo dejó bien claro y establecido aquí, por ejemplo